A más de 5 años de la muerte del general Augusto Pinochet, la justicia continúa investigando el origen de su fortuna calculada en más de 21 millones de dólares. La lectura del testamento que se hizo esta mañana no hizo más que intensificar las dudas respecto del paradero de sus bienes. Aún así, la apertura de este documento es una medida que ha generado la atención de la prensa porque se trata de un importante avance en este proceso. Queremos conversar, por supuesto, de las aristas que tiene este caso. Nos encontramos aquí en CNN Chile con Carmen Hertz, abogada de Derechos Humanos. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes. Carmen, ¿qué importancia tiene para usted este episodio? Más allá de que, claro, no arrojó todo lo que se esperaba esta diligencia de hoy en la mañana. La apertura de la modificación del testamento de Pinochet, verdaderamente nunca he creído que tenga mucha importancia, ¿no? Expectativas sobre esta apertura yo no tenía ninguna, puesto que Pinochet obviamente en su testamento y en la modificación que vimos que fue casi como una jugarreta porque era la modificación de la albacea, cuestión que era de dominio público desde hace 5 años, que había cambiado a Oscar Aitken por la señora nombrada posteriormente. Pinochet no va a dejar consignado en su testamento bienes, ¿no es cierto?, ocultos, ni el origen de su fortuna después que se dedicó durante años, al menos desde 1985, a crear toda una trama, una red financiera para ocultar precisamente bienes. Por lo tanto, esta medida que fue pedida por el Consejo de Defensa del Estado tenía solamente por objeto, y ahora va a tener que ser con el testamento realmente propiamente tal, determinar los herederos de Pinochet con el fin de demandarlo civilmente, que a eso, digamos, se acota esta diligencia solicitada por el Consejo de Defensa del Estado. Carmen, si Pinochet no dejó entonces en sus testamentos o en su testamento, digamos, la ubicación de la fortuna que él amasó, digamos, ilegalmente, ilícitamente en estos años que fue comandante en jefe y, bueno, dictador, quisiera saber dónde estaría esa fortuna entonces, es decir, ¿en manos de quién? Bueno, Mirna, yo quisiera puntualizar que aquí, ¿no es cierto?, recordemos que se inicia una causa para determinar el origen del patrimonio de Pinochet habido ilegalmente a raíz de la denuncia que hace el Subcomité de Investigaciones del Senado con posterioridad al atentado, ¿no es cierto?, a las Torres Gemelas de septiembre del 2001. Es así como en Chile eso rebota. A raíz del informe del Senado norteamericano, el abogado Alfonso Insunza y yo nos querellamos como particulares contra Pinochet por malversación de caudales públicos, por los delitos que aparecían ahí, solamente en el informe, fraude al fisco y negociaciones incompatibles. A raíz de eso, el Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo encargado de velar por el patrimonio fiscal, es decir, por el patrimonio de todos los chilenos, recién entonces y después se adhiere. El Servicio de Impuestos Internos hasta ese entonces jamás había revisado las declaraciones tributarias, ni de Pinochet ni de su parentela. Es ahí cuando se querellan, ¿no es cierto?, y se puede determinar en ese momento que Pinochet solo evadió tributo por más de $1.300.000. Pues bien, esta causa, Mirna, sigue su avance en manos del juez Muñoz, pasa después al ministro Carlos Cerda, y recordemos que Pinochet fue desaforado y fue sometido a proceso por el ministro Carlos Cerda por malversación de caudales públicos, por utilización de pasaportes falsos, por declaraciones juradas falsas respecto de los bienes que tenía y por elusión de medidas cautelares. Porque, como le decía, desde el 85 Pinochet comienza a crear esta trama, esta red de ¡ocultamiento de su patrimonio y de dónde salen las platas, ¿no es cierto? Descubrimos que tiene cantidades de cuentas secretas en distintos bancos, que hay sociedades espejo en paraísos fiscales, que hay al menos 125 cuentas secretas, que usa alias, que utilizó pasaportes falsos, en fin. Y también podemos determinar que estando preso en Londres con una medida de embargo internacional sobre sus bienes, sin embargo se las ingenia para abrir otras cuentas secretas. Usted me dice, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero, creo yo, que está en los bolsillos del clan Pinochet, porque ese dinero estuvo siempre en los bolsillos del dictador. Y ahora está en los bolsillos, y lo digo derechamente, de su parentela. El tema es que este dinero mal habido, este enriquecimiento ilícito por parte de Pinochet, que fue, entre paréntesis, siempre empleado público,
porque Pinochet siempre fue empleado público, fue militar, general, comandante en jefe, se autointituló presidente de la República, todos esos son cargos de funcionario público. Por lo tanto, no hay ningún funcionario público en Chile que pueda, pero digamos ya no solo en su vida funcionaria, sino que en la vida de varias generaciones funcionarias, que pueda amasar una fortuna que se estima no en 21 millones, sino que los peritajes la han determinado entre 26 y 28 millones de dólares al estado de investigación en que esa causa quedó. Porque esa causa quedó paralizada, Mirna, una vez que sacaron al ministro Carlos Cerda. Y en ese sentido, ¿cuán difícil diría usted que es aclarar, determinar las responsabilidades? Porque tal como lo conversábamos con un abogado hace algunos instantes, para poder triangular, para poder evadir, para poder falsificar, para poder estafar al Estado, tiene que haber habido, digamos, más de una persona. Es decir, solo no lo hizo. Por lo tanto, hay responsables. ¿Cuándo podríamos o por qué se ha demorado tanto, en definitiva, esta investigación para poder llegar a los responsables? Se ha demorado por varias razones, pero hay una fundamental, y es que hay muchas redes de poder en la sombra que quieren, en definitiva, que el enriquecimiento ilícito de Pinochet y su clan quede en la impunidad. Esta red, de alguna manera, se pudo determinar durante las investigaciones que hicieron el ministro Muñoz y particularmente el ministro Carlos Cerda, estaba constituida fundamentalmente por los secretarios privados de Pinochet y por los jefes de la llamada Casa Militar, que funcionó en la época de la dictadura en La Moneda, con nombre y apellido. Es decir, Pinochet abrió cuentas secretas a su nombre y a nombre de estos personajes. Pero todas esas aristas del caso, es decir, incluso la arista tributaria quedó en nada. La arista, por ejemplo, de los cohechos o coimas recibidas por transferencia, compra y venta de material bélico, que se hizo a través de FAMAE, que Pinochet lo transformó en su holding personal, esa causa se cerró después del ministro Cerda. Quedaron solamente como procesados el exdirector de FAMAE y otro general, y una causa que murió. Murió la arista tributaria, murió la arista del tema de las armas, que es una trama muy compleja, muy delicada, y en la cual está involucrada parte muy importante de una institución castrense como es FAMAE. Murió porque hubo quienes quisieron que muriera, está diciendo exactamente, usted. Exactamente. ¿Y aquellos que quisieron que muriera están en servicio activo? Por ejemplo, yo de acuerdo a la investigación. No lo sé, es que yo creo que de acuerdo a la investigación, digamos, ¿o quiénes son, digamos? No, los imputados, esos imputados no están en servicio activo, ni el exdirector de FAMAE, ni el general cuyo apellido en este momento no recuerdo, creo que es Herrera, no están en servicio activo. Pero el tema es que no es solo, digamos, ¿no es cierto?, los imputados los que maniobran. Aquí hay toda una red, ¿no es cierto?, política y de influencia política que impulsó, ¿no es cierto?, permanentemente la salida del ministro Carlos Cerda, porque para investigar esta trama, sobre todo la trama de las armas, hay que tener mucha valentía, mucha dignidad, que eran dos virtudes que el ministro Carlos Cerda tenía y bastante. ¿Usted diría que no las tiene el actual juez instructor de esta causa? Yo no me atrevería a ser tan dura, ¿no es cierto?, a decir que no la tiene, pero lo que sí puedo decir es lo que objetivamente ha ocurrido. Desde que se nombró a este ministro, la causa no ha avanzado nada. Más aún, cada vez que la familia Pinochet ha pedido alzamiento del embargo de las propiedades que tienen y un congelamiento de unas platas que quedan en el Banco de Chile, porque ellos se vistieron de pobre, acordémonos, y pidieron que se les entregara plata de estas del Banco de Chile para poder pagar las contribuciones, el ministro siempre les ha dado la razón, y es la Corte de Apelaciones la que en definitiva ha dicho no. Ojo, no vamos a alzar el embargo de estos bienes, porque es lo único que el fisco tiene para en algo recuperar la plata que le fue, ¿no es cierto?, sustraída en forma ilícita e ilegal por Pinochet. Muy bien, Carmen, queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.